TT. Y así empezaba pues una carrera ascendente en el Ballet Kirov. Ese mismo año, ¿no?, poco después del episodio de Los Pericos, el 27 de diciembre de 1959, se presentaba junto a su apreciadísimo y queridísimo Nikita Dolgushin como Giselle, por primera vez ya en el escenario del Kirov. Y así, bueno, pues fue pasando por todo el repertorio, un poco el tradicional, el menos tradicional. Ella dice que siempre intentó, aunque a veces no lo lograba, como zafarse de participar en los ballets de estos de corte más del realismo soviético, cultural, y estos temas un poco que tenían siempre como esa misión más pues ideológica, ¿no? Aunque bueno, a veces no lo lograba. En 1961 formaba ella parte del grupo que iba a la gira a Londres después de la gira a París, la famosa deserción de Rudolf Nureyev. Ella no estaba contemplada para tener pues nada importante en esa gira, ella iba pues con la tropa, pero pues como ya empezaba ella a tener cierto renombre, cierto reconocimiento, se apreciaba mucho como su cualidad artística, su sensibilidad, la manera en la que se metía en los papeles. Pues a la hora de que Nureyev desertó y se hizo todo este escándalo en París y la compañía seguía a Londres, decidieron de última hora poner a Makarova como Giselle para de alguna manera compensar el escándalo mediático que se había hecho alrededor de la ida de Nureyev. Entonces su presentación allá fue muy apreciada, ¿no? Fue la primera vez que la otra parte del mundo la veía bailar en este papel titular. Y así pues continuaron llegándole los papeles interesantes. En 1962, por ejemplo, hizo Romeo y Julieta, esta versión de Lavrovsky con Igor Nisnievich, en donde ella recibió grandes elogios por su fuerza y su realismo apasionado. A pesar de la maravillosa música de Prokofiev, a ella la coreografía particularmente no le gustaba. Esta coreografía de Lavrovsky no le gustaba como el carácter dramático ni las escenas del sufrimiento de Julieta, pero bueno, pues lo hacía igual. Y luego también en 1962 hizo su primer Lago de los Cisnes completo con Sergei Vikulov. Ella pues dice que no le gustó, bueno, un poco por esta debilidad que ella sabía que tenía, ¿no? Como que no se habían formado bien los músculos de sus piernas, siempre le tuvo como un poco de miedo al lago. Y detestan las primeras fotos que hay de ella, de como Odile sobre todo, ¿no? Le gustaba la parte de Odette por la cuestión lírica, pero pues la parte de Odile, es decir, lo que se conoce como el cisne negro, mataba de miedo. No le gustan estas primeras fotos de ella como Odile porque pues más bien siente que no le pudo dar el carácter adecuado, siente que se ve ahí a una mujer ligera, coqueta y bueno, pues con las piernas como medio aguadas. Y también pues dice que como los giros no eran exactamente lo más famoso de ella, pues le daba pavor, ¿no? Que le daba pavor las piruetas y los fuetes, al grado de que pues iba subiendo cada vez más los hombros, ¿no? Mientras iba avanzando la coreografía, pues del pavor que le daba girar. Y pues hasta reconoce que, honestamente, en todo el tiempo que estuvo en Rusia, nunca logró bailar perfectamente la totalidad del Lago de los Cisnes. Su principal obstáculo eran los 32 fuetes, los famosos 32 fuetes de la coda final del padre del cisne negro. Y pues también durante su primer Lago de los Cisnes terminó su serie de fuetes atrás de una de las últimas cortinas del fondo, ¿no? De las piernas laterales, después de los primeros 10 tiempos, y entonces pues ya nadie la veía en el escenario. Era como si se lo hubiera llevado el viento. Entonces, bueno, pues esta parte, sobre todo del Lago de los Cisnes, toda la cuestión del cisne negro le estresaba mucho. Pero bueno, es indudable que su cisne blanco y desde 1962 y bueno, posteriores presentaciones en otros países, en otras compañías, pues se volvió como en uno de sus emblemas. Así que vamos a escuchar la variación de Odette, Cisne Blanco. Es por supuesto la bellísima música de Piotr Ilyich Tchaikovsky. Es la orquesta del Teatro Mariinsky, dirigida por Valery Gergiev.
Fuete. Makarova pues siempre con una idea particular, a veces como que se sentía un poco enclaustrada en los roles clásicos, en esta rigidez del ballet imperial y de este estilo creado en Rusia años antes. Entonces pues a veces tenía preferencias pues poco usuales, a lo mejor para una aspirante a ser primera bailarina. Por ejemplo, en el ballet La Bella Durmiente, a ella le gustaba más el papel de la princesa Florín, de este famoso Pas del pájaro azul que se da en el último acto, ya cuando es la boda de Aurora y el príncipe decide, porque decía que le parecía mucho más interesante desde el punto de vista estilístico que el propio papel de Aurora. Esta es la variación de la princesa Florín del Padre del pájaro azul, composición de Piotr Ilich Tchaikovsky para La Bella Durmiente, es la Orquesta Filarmónica Estatal Checo-Eslovaca dirigida por Andrew Mogrelia y en el que Makarova debutara en 1962. Fuete. Uno de los primeros hitos en la carrera profesional de Makarova fue en 1965, cuando ganara la medalla de oro en la famosa competencia internacional de ballet de Varna, Bulgaria. En este concurso se presentó con la variación de Giselle y para ello fue ensayada por la mismísima Galina Ulanova. Afortunadamente para Natalia Makarova, pues que tenía inquietudes un poco más allá del repertorio clásico, tuvo la suerte que desde su primer año en el Teatro Kirov, el coreógrafo Leonid Veniaminovich Jacobson de inmediato pues la tomó bajo su ala. El espíritu de experimentación rebelde que tenía Jacobson desde los años 1920 detonaba con la atmósfera como pesada de la eterna fortaleza del ballet clásico que era el Teatro Mariinsky. Dentro de sus muros, las declaraciones de Jacobson contra el ballet clásico sonaban como unos ataques virulentos, pues él definiría a esta rigidez clásica como, pues, abiertamente, como unas idioteces. Jacobson era pues único en su género. Su estilo estaba pues visceralmente ligado a la pantomima y de forma tan pronunciada que pues rayaba casi en la caricatura y tomaba elementos clásicos y neoclásicos sin distinción. Era tan particular su estilo y buscando formas de expresión tan particulares que incluso pues lo llamaban el Chagall del ballet. Su imaginación era tan desbordante y su lenguaje artístico tan variado, pues que se valía hacer esta comparación. La mayoría de los bailarines pues no se sentían a gusto y ni les gustaba la obra de Jacobson, porque bueno, pues estaban muy acostumbrados a las normas del ballet clásico y no se sentían a gusto con estas tomas como de libertad que hacía el coreógrafo con su carácter intenso y con esta reunión de elementos grotescos y movimientos extraños. Jacobson incluso provocaba la cólera de los bailarines que tenían cuerpos magníficos pero que estaban como fijos en un momento de tiempo y que no pues estaban de acuerdo con esta nueva forma de modelaje artístico. Y en el escenario además, y durante los ensayos, muy a menudo hacía pues comentarios espirituales o cáusticos que los bailarines nada más no le perdonaban. Leonid Jacobson de inmediato se fijó en Makarova en el teatro y pues la invitó a empezar a ensayar con él. Pues Makarova no sabía más bien qué era lo que veía de atractivo en ella, sobre todo porque pues como que en esa época sus formas eran un poco más redondeadas de lo que fue ya en sus años posteriores. El caso es que pues Jacobson algo vio en ella y decidió
aprovechar esta materia dispuesta a experimentar con él. En 1959 Jacobson presentaba el estreno de sus miniaturas coreográficas, entre las cuales se encontraba el tríptico sobre el tema de Rodin, con música de Claude Debussy. Se trataba de 3 reflexiones sobre las diferentes etapas del sentimiento amoroso que Rodin había inmortalizado en esculturas. La Eterna Primavera era una improvisación sobre el primer sentimiento. El Ídolo Eterno abordaba el tema de la pasión destructiva e indomable, y Makarova bailaba en el beso, en la tercera parte de este tríptico, que representaba la madurez de los sentimientos y la comprensión mutua y profunda de los amantes. Lo más sorprendente era que Makarova, pues que era una novicia en amores, pues apenas tenía 18 años, veía en este beso la oportunidad de una experiencia amorosa. Y le encantaba este número que le daba la posibilidad de vibrar en el escenario, lo que aún no había experimentado en la vida. Jacobson estaba encantado con ella y quería seguir pues trabajando con Makarova. Así que le dio posteriormente el papel de Zoya Berezkina en su nueva puesta en escena de la pieza satírica de Mayakovsky que se llamaba La Chinche. Para Makarova preparar este ballet, La Chinche, que además tenía pues como aires de músicas prohibidas en la Unión Soviética, ¿no? Rock and roll y twist. Bueno, pues obviamente para la bailarina fue una verdadera experiencia de placer, lo que pues no le pasaba muy a menudo. Y para ella, pues entonces Jacobson se convertía en una especie de dios todopoderoso que con una pasión feroz hacía nacer su fantástico universo teatral en las tablas de este célebre escenario del Teatro Kirov. El papel de Makarova era de Zoya Berezkina, una joven pues inocente y enamorada de un impostor que se burlaba de ella. El destino de Zoya es trágico y pues acaba terminando con su vida. En realidad Jacobson le proponía como representar el tema de la manera que ella hacía con su Giselle, pero pues que pensara que en vez de un tutú romántico y zapatillas de punta tenía pues un vestido de calle, un peinado pues con cabello corto, obviamente con una peluca, y zapatos de tacón. Para Makarova, pues aun si ella era una bailarina clásica, pues no representaba ningún problema bailar con tacones, con las rodillas hacia adentro, ¿no? Y juntas, un poco pues en oposición completamente a la técnica clásica, y hacer todo ese tipo de movimientos que pues imitaban la música de estos ritmos pues considerados como americanos. Y es que dice Makarova que bailando en este ballet La Chinche se dio cuenta por primera vez hasta qué punto estaba hecha para los papeles románticos. En ese momento entendió que ella era una bailarina lírico-dramática que debía necesariamente participar en ballets en los que se presentara un drama o al menos una especie de conflicto moral y una lucha contra obstáculos. Y al final pues acabó reconociendo pues una gratitud inmensa hacia Jacobson por haberle tenido confianza y por haberle ayudado a darse cuenta de sus recursos internos, mucho más allá de lo físico. Después de este ballet de La Chinche, pues también Jacobson la invitó a participar en valses con música de Ravel, que era una serie de cuadros que estaban unidos por un mismo tema, que era la inconstancia del amor, sus caprichos, sus altos y bajos. Y tal era la imaginación de Jacobson que parecía que era pues inagotable. Era un artista que por naturaleza no podía ser domado. Muy a menudo pues como que lo querían poner en orden ahí en el teatro, pero pues él siempre encontraba la manera para continuar, ¿no?, sus experimentaciones, su propuesta artística. Incluso, bueno, renegaba tanto del ballet clásico, Leonid Jacobson, que se ponía furioso cuando veía que Makarova hacía ejercicios clásicos como en el calentamiento, ¿no?, previo a los ensayos. Pero, pues sin embargo, Jacobson había sido pues muy talentoso, ¿no?, en el aspecto clásico. Y bueno, cuando más o menos sentía que lo estaban criticando mucho por sus trabajos, pues entonces utilizaba la técnica de clásica como una especie de instrumento para calmar un poquito la